Hola a todos, mi nombre es María del Pilar Cuairán Chavarría y soy curadora de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quiero agradecer muy profundamente a la Coordinación Nacional de Difusión del INA por invitarme a esta edición de En Palabra de Nuestras Autoras, este programa maravilloso para promover las publicaciones que se hacen en nuestro instituto, que se enmarca dentro del programa de Contigo en la Distancia, esta iniciativa maravillosa de la Secretaría de Cultura. Quiero compartir con ustedes una obra a la que yo le tengo muchísimo cariño, que es este libro llamado Xochipilli, el Señor de las Flores, que, como se puede ver desde la portada, tiene como protagonista y personaje estrella a la escultura del dios Xochipilli, el Señor de las Flores. Y pues es una obra de la que me siento muy orgullosa, ya que conjuntó el talento, la generosidad y sabiduría de muchísima gente que me acompañó en este camino y a la que yo le agradezco inmensamente. Y bueno, de entrada, el libro en sí es una coautoría con la arqueóloga Bertina Olmedo, la bióloga Aurora Montúfar López y las restauradoras del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología, Luisa Olga Martínez López y María del Rocío Muñoz Barros, que pues entre todas nosotras, puras mujeres, logramos conjuntar contenidos, cada quien desde nuestro propio nivel de expertise, experiencia y preparación académica, para alimentar el conocimiento sobre esta maravillosa escultura de nuestro patrimonio cultural y pues de lo que forma parte del universo que conocemos como el Imperio Mexica. Para dar un poco de contexto, esta obra surge como consecuencia de una exposición temporal que se llamó del mismo nombre, Xochipilli, el Señor de las Flores, que se presentó durante primavera y verano en el Museo Nacional de Antropología en el 2018 y que a su vez fue la tercera de una serie de exposiciones temporales que se llama Una pieza, una cultura, que es una serie de exposiciones que surgió como iniciativa en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA. Y pues en la tercera edición de Una pieza, una cultura, cuando decidimos enfocarnos en la cultura mexica, siendo esta ya de por sí una noción demasiado quizá general o reduccionista, queríamos abordar precisamente cómo entender a la cultura mexica bajo esta construcción que tenemos ideológica del imperio, pero a través de todos sus matices y de todas las distintas culturas que en sí mismas entre sí son diferentísimas, que con su riqueza y sabiduría local contribuyeron a la grandeza del llamado Imperio Mexica, ¿no? Así que, bueno, un poco como introducción, me voy a permitir leer una página que es justo lo que fungió como el texto introductorio de bienvenida a la exposición, que me parece que nos puede ayudar a introducirnos y a echarnos un clavado en el tema. Comparto con ustedes esta introducción que dice así: Xochipilli, esencia mexica. De Aztlán, lugar de las garzas, partieron los aztecas para iniciar la peregrinación mítica que los llevó hasta la Cuenca de México. En su camino, en el cerro de Coatepetl, cerca de Tula, encendieron por primera vez el fuego nuevo, símbolo de la renovación del mundo que habría de encenderse cada 52 años. Allí marcaron su origen. Se dieron a sí mismos el nombre de Mexica. Su destino lo marcó un águila posada en una nopalera. Se asentaron allí, en medio de lagos flanqueados por volcanes. Desde ese islote defendieron con fiereza su libertad hasta convertirse en conquistadores, en señores de la náhuac y de más allá de las tierras que de allí se divisaban. En el paso de los días y las noches, en los ciclos de fuego y agua, siembra y cosecha, los mexicas se perpetuaron en el cosmos dual de su cultura. Solo la muerte garantizaba la vida. Con esa dualidad tejieron sus días. Su urdimbre llegó hasta fronteras remotas, llenándose de diversidad de hombres y paisajes. Allí se volvieron multitud de pueblos. Así fueron a un tiempo el cacao Tlacotalpan y los jaguares de Xoconochco, la sal de Iztapa y el hule de Tochtepec.
el algodón de Cuauhnáhuac y el oro de la Chinantla. Los carrizos de Cuautitlán, el papel de Tepoztlán, el maguey de Acolman, la obsidiana de la Sierra de las Navajas, los cantares de Nezahualcóyotl, los venados y la cal de Tepeaca, las flores de Xochimilco, la maestría escultórica de Chalco. De allí, de las faldas del volcán Iztaccíhuatl, la mujer blanca, surgió un portento en piedra labrado por manos chalcas que recoge las historias y matices de los pueblos y el vasto firmamento del arte y la cultura mexica. Así nació Xochipilli, el señor de las flores. Aún hoy, en él, vive la esencia y el poder de lo mexica. Y bien, con este texto recibíamos a las audiencias a nuestra exposición temporal para introducirlas en este universo que es más bien un universo de diversidades, un universo que está conformado, como el universo mismo, de una infinidad de constelaciones que cada una orbita desde su contexto geográfico, universo de costumbres, incluso lenguas distintas, fisonomías distintas y pueblos sumamente diversos, que bueno, al ser anexados al imperio y al tributar para él, contribuyeron con su esencia y cultura a esta grandeza mexica. Y escogimos la escultura de Xochipilli como protagonista de esta muestra y de esta exposición temporal, porque es una escultura que casi conoce todo el mundo. Es popular, es famosa, es bellísima, es muy, muy atractiva y está inserta en nuestro universo y, digamos, memoria colectiva de una manera muy especial. Casi todo el mundo ha visto alguna vez una imagen, si no es que la escultura en vivo. Sin embargo, es una pieza que tiene un simbolismo y una lectura profundísima que ha sido incomprendida por décadas y que necesitaba una relectura profunda, seria, académica, fundamentada y que realmente hiciera sentido con lo que, digamos, hacia el momento de su manufactura, que es el posclásico tardío, hacia 1519, antes de la conquista, ¿cuál era este momento ritual cosmogónico que se vivía y que dio de manera inevitable origen a esta maravillosa escultura? Para dar un paseo por la obra, por la publicación, y yendo también un poco en orden, como si estuviéramos haciendo una visita guiada de esta exposición temporal, primero iniciamos con el texto que les leí y unos 5 sencillos textos en donde se explica de manera muy sencilla, narrativa y asequible cuáles son los 5 atributos principales de lo que podemos leer en la escultura de Xochipilli. Primero hablamos de Xochipilli como este universo florido, dado que su distinción principal, iconográficamente, es esta figura humana que está revestida completamente en flores. ¿Qué significa el universo florido o el concepto de flor como tal en la cultura náhuatl, por no hablar de manera centralista en los mexicas, sino en el pensamiento náhuatl? Y bueno, en general, pues mesoamericano, ya que las culturas mesoamericanas en su diversidad pues comparten muchísimo en la cosmovisión, sobre todo alrededor del tema de las flores. Después se habla del pedestal sobre el cual está posada esta escultura como esta síntesis iconográfica de lo que podemos ver en la pieza, de lo que significa la unión de dualidades. Y si recordamos en la cosmovisión de los pueblos nahuas, todo gira alrededor del concepto de dualidad y cómo esta dualidad, a la hora de juntarse, da origen a la deidad de Xochipilli y a los atributos que le vemos manifestados en la escultura físicamente, ¿no? En la expresión estética que vemos en la escultura. Después hablamos de todos sus atributos que tienen que ver con lo terrestre, con el inframundo y con el lado femenino de esta dualidad de la que hablamos. Y así, con este texto sobre la piel de la tierra, hablamos como, así como las semillas al germinar revientan la tierra y surgen las plantas y quedan
revestidas de la piel de la propia tierra. Así Xochipilli porta esta pechera con el monstruo de la tierra, una máscara de piel de tierra, y en contraste, como con la otra dualidad, también está bañado de sol, es decir, recubierto y revestido de todos los atributos del mundo solar y del calor y la energía vital y que fecunda del sol. Y por último, sintetizamos con el párrafo Señor de todas las flores, en donde explicamos que Xochipilli es Señor de todas las flores, que aunque puede sonar pues quizá simple, es un poco el fundamento de lo que nosotros queríamos transmitir en esta exposición. Para platicar un poco de cómo fue nuestro proceso, ya que habíamos elegido la escultura, sobre todo porque era necesario y pertinente ofrecer esta lectura renovada de la pieza, y precisamente Bertina Olmedo, como curadora responsable de los contenidos de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, había venido trabajando por años ya el tema de Xochipilli y tenía inédita y digamos en el horno, formándose esta investigación sumamente seria, profunda, interesantísima y además novedosa, que iba a romper los paradigmas que por décadas han pesado sobre esta pieza. Esta investigación pues la venía trabajando Bertina por bastante tiempo y muy de la mano también con el profesor Rafael Tena, para complementar y sobre todo fundamentar la lectura de la pieza en la lectura de los mitos y de los textos antiguos náhuatl, en los cuales es expertísimo y además generosísimo con su conocimiento el profesor Rafael Tena, que bueno, se sumó también ayudándonos mucho con traducciones de textos de lírica chalca y dándonos información en los mitos sobre cómo podíamos entender esta escultura. Y pues bueno, trabajó mucho de la mano con Bertina en esta investigación. Entonces, bueno, como parte de esta investigación queríamos romper con paradigmas que existían sobre esta pieza. La ventaja es que es una pieza muy conocida y para muchos cercana, ¿no? De una interpretación que les parece familiar, pero que se vio envuelta en un momento también social, histórico, muy curioso, alrededor de los años 60 y en adelante también, cuando un investigador, Gordon Wasson, entre otros que lo siguieron, escribió un texto sobre la escultura y todas las interpretaciones en adelante se han referido a Xochipilli como esta deidad que porta en todo su cuerpo elementos del mundo vegetal, pero que tienen, digamos, capacidades psicotrópicas, es decir, que alteran el estado de conciencia. Y sí, sabemos que en el mundo náhuatl y hasta hoy se utilizan flores como el toloache o el ololiuqui o algunos hongos con propiedades alucinógenas para ciertos rituales. Y bueno, lo vemos en otras culturas con otras prácticas, como el consumo de peyote de manera ritual por la cultura wixárika, en fin, toda esta parte que podríamos llamar de interpretación más esotérica por la sociedad contemporánea, llamó muchísimo la atención y cobró muchísimo auge. Y de alguna forma, casi por accidente, Xochipilli se convirtió en este símbolo o en esta bandera de esta corriente que aplaudía y promovía lo esotérico y psicotrópico y esta conexión con lo ancestral, que la relación con culturas indígenas pues servía de puente para estas nuevas sociedades contemporáneas que buscaban la experimentación, la iluminación y este escape de los cánones establecidos de la sociedad, digamos, conservadora y de las religiones establecidas, ¿no? Como que se desviaban por este camino, que buscaban esta reflexión con conexión a la naturaleza, en fin, muy válida en muchos sentidos, pero que tomó de bandera muchos símbolos indígenas sin realmente tomar en cuenta su contexto real y cosmogónico,
desde la antigüedad, como es el caso de los Wixárika y en este caso específico, pues de la escultura de Xochipilli, que incluso de manera pues también, digamos, divertida y pues curiosa, se volvió símbolo de grupos de música, en fin, fue adoptada socialmente como una escultura que era una representación de la experimentación, de la iluminación, de la creatividad, de la inspiración y también de la alteración de los estados de conciencia, de la expresión de la sexualidad, en fin, muchísimos símbolos muy ricos y que si exploramos pueden tener un fondo en el significado real de esta deidad, pero que finalmente llevaron a deformar la interpretación de la escultura. Y regresando al objetivo nuestro para la curaduría de este proyecto, pues decidimos que queríamos justamente enfatizar que Xochipilli era el señor de todas las flores, incluyendo a las que tenían propiedades psicotrópicas, pero también a las que tenían un valor en las culturas ancestrales por otras razones, por su utilidad medicinal, por su olor y fragancia, por sus colores, por la época del año en la que surgían y por lo tanto anunciaban época de secas o de lluvias o de cosecha, en fin, ¿no? Hay un sinfín de significados encerrados en nuestras flores que nos hablan muchísimo de la cosmovisión de nuestros antepasados y que es profundísima y que en esta lectura muy limitada de Xochipilli pues quedó trunca y nosotros queríamos ampliar. Entonces, de esta forma, el segundo texto de nuestro libro es el artículo pues de corte mucho más académico como arqueóloga investigadora del INA de Bertina Olmedo, que se titula La escultura de Xochipilli, príncipe de las flores, en donde ella, de acuerdo a esta profundización en los mitos, llega a esta lectura desde el punto de vista, digamos, académico y en su expertise como arqueóloga de la pieza de Xochipilli para llegar a su significado y a su interpretación simbólica, que esto para mí es importantísimo porque era lo que hacía falta de esta escultura, ¿no? Más allá de una interpretación pues superficial y un poco más lúdica si queremos, pero sin los elementos que realmente nos transporten a la esencia de esta cosmovisión de nuestros antepasados. Y entonces ella va descomponiendo cada uno de los elementos de la escultura, se apoya en iconografía de códices de otras esculturas para tener un universo amplio de fuentes, no nada más, digamos, documentales, textuales, sino también del universo de la producción artística y documental. Y siguiente a este texto está el texto completamente distinto que nos abre un universo nuevo, también maravilloso, de la bióloga Aurora Montúfar López, que ella es experta en la subdirección de laboratorios de apoyo académico del INA, ha trabajado en el análisis e interpretación de elementos vegetales encontrados en ofrendas del Templo Mayor, por ejemplo, digamos trabajos desde la bioarqueología, pero también trabaja desde la etnografía con comunidades que hoy en día tienen una relación ritual con el campo y los elementos vegetales alrededor de la Cuenca de México, como las fiestas del copal, del maíz, de las fiestas de la cosecha, en fin. Me parece que Aurora, como investigadora experta en este tema, era la persona ideal y no había persona más preparada para acudir a ella y pedirle que con todo su expertise científico, pero también toda su sabiduría del contexto etnográfico, nos pudiera dar una lectura mucho más realista y certera de los elementos vegetales que encontramos en la escultura de Xochipilli, que un poco es la manzana de la discordia de por qué ha sido una pieza quizá poco comprendida o mal interpretada. Y bueno, fue interesantísimo trabajar con ella, humanamente una mujer también sumamente entusiasta, comprometida, divertida
Y bueno, ella insistió muchísimo que como científica para ella era una cuestión, pues, digamos, muy compleja y que casi que iba contra sus principios, el dar una interpretación cerrada o una lectura científicamente, digamos, certera de cada una de las flores de la escultura a partir de una producción que no deja de ser una representación estética, ¿no? En piedra. Que claro, esto, aunque suena lógico, es muy importante decirlo, porque la interpretación de la escultura a mí me parece que quedó atrapada en el identificar, en el procurar tener con certeza la identificación de las flores que están ahí, para comprobar que efectivamente Xochipilli era este dios de lo esotérico y del trance psicotrópico, ¿no? Incluso hubo quien se atrevió en un salto mortal a interpretar unas de las flores que tiene el pedestal como los en corte, la parte superior de unos hongos con propiedades alucinógenas, en fin, realmente lo que hicimos fue un trabajo en equipo de pues académico, serio, documental, de comparar iconografía de otras fuentes, otras esculturas de la misma región Chalca, con flores con el mismo estilo de representación, en donde jamás se ha cuestionado si son flores. Y bueno, incluso en los códices, en los primeros memoriales, hay una representación idéntica de esta misma flor para referirse a las fiestas de las flores. Y bueno, quedó descartada esta idea de la presencia de los hongos en la escultura de Xochipilli. Y claro, ¿no? Como dice Aurora, también apelando a la lógica, decir, bueno, en la escultura se ve representada la flor y posada encima de la flor hay una mariposa que liba de ella, las mariposas no liban de los hongos, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo hermosísimo porque fue partir de lo elemental, de la naturaleza, de lo más lógico, bello y físico, tangible, que es el mundo natural, para tratar de llegar a desmenuzar y a descifrar los significados más simbólicos, rituales y cosmogónicos que se encierran detrás de estos símbolos, que finalmente es como se abordaba todo en estos tiempos y para la construcción de la cosmovisión de los nahuas y de los pueblos ancestrales de nuestro continente y de Mesoamérica, de los pueblos de Mesoamérica, pues todo surge de la observación de la naturaleza. Entonces, no podíamos separarnos de esa parte y Aurora fue la que aportó todo este conocimiento maravilloso. Y digamos que después de esta interpretación, desde la arqueología, desde la botánica, desde el estudio de fuentes documentales antiguas, como complemento, algo que fue también sumamente iluminador fue integrar por invitación de Bertina a dos restauradoras del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología, Luisa Rocío, quienes llevaron a cabo un estudio científico de la policromía de la escultura. Entonces identificaron cuál era la policromía original que pudo haber tenido la escultura al tiempo de su manufactura, lo cual es interesantísimo porque no solamente nos abre a un universo estético, sino a todo el simbolismo que hay detrás de la utilización de los colores, ya que no es aleatorio. Se ratifica como deidad solar Xochipilli cuando, claro, al saber que hay rastros de pigmento rojo en toda la escultura, ¿no? Y es la conclusión a la que ellas llegan, que el color original de la escultura era toda en rojo con algunos detalles en ocre y blanco, que es efectivamente el color de las deidades solares. En fin, digamos que toda esta explicación sobre la escultura se vuelve también mucho más profunda en la última sección del libro, que es, para mi gusto, pues no sé, la más bonita, interesante, curiosa y reveladora,
Y es un texto que escribimos en conjunto, Bertina, Aurora y yo, que lo decidimos estructurar por capítulos y cada capítulo es una flor. Entonces vamos explicando cada una de las flores que Aurora identificó en la escultura, pero con este afán de no casarnos con una interpretación específica de las flores de la escultura, decidimos abrir el abanico y que el texto realmente se tratara de las flores del mundo mexica. ¿Cuáles son las flores que tenían más relevancia por, obviamente, su presencia física en la Cuenca de México en ese entonces o en los pueblos tributarios que las traían como ofrenda, como una especie de objeto precioso, como la flor de la manita o la magnolia, que es de tierra caliente, en fin, y como incluso en los jardines de Moctezuma había todo este jardín botánico maravilloso con flores de tierras exóticas que no se daban en la Cuenca de México, pero que llegaron a formar parte del universo cosmogónico y ritual de toda de la cosmovisión de los nahuas y en los diferentes ritos del calendario de fiestas, ¿no? Entonces elegimos 13. Realmente es un texto maravilloso porque es como dar un recorrido por toda la cosmovisión e incluso las maneras de ser y de vivir del pueblo náhua de la antigüedad a través de sus flores. No lo podría yo describir de otra manera. Y pues bueno, esta es la obra, se las he explicado en una nuez. En realidad no pude ser tan breve como hubiera querido, pero porque este tema es apasionante, es difícil para mí ser sucinta con esta investigación. Y pues bueno, para los que no tuvieron la fortuna de visitar la exposición, yo los invito a que por favor adquieran este libro. De verdad es maravilloso por toda la sabiduría que contiene de todas estas personas maravillosas, estas mujeres maravillosas que escribieron en él. Aprovecho de decir que todos los contenidos de la exposición y por añadidura de este libro están disponibles en náhuatl y también en inglés, y todo está disponible, vigente, gratuito y accesible en redes, en el sitio web de este proyecto, que es xochipilliuniversomexica.ina.gov.mx. Pueden encontrar el URL también aquí en el libro, en la página legal. Los invito a que se echen un clavado en esta investigación maravillosa. Y pues con mis mejores deseos para estas épocas difíciles y con todo mi agradecimiento, me despido. Muchísimas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.